Génesis capítulo 26, vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Leímos hasta el versículo 11. Hemos leído hasta el versículo 11. Sí, hasta el versículo 11. Creo que otra vez tengo que limpiar la cámara. Vi un reflejo raro. Ahí está mejor. Leímos entonces hasta el versículo 11. Aquí está sucediendo algo muy parecido a lo que había sucedido con Abraham. No sé si se acuerdan, en el capítulo 12 sucede algo similar con Abraham. En el capítulo 20 sucede algo exactamente igual con Abraham. Y aquí sucede lo mismo con el hijo de Abraham. Isaac repitió exactamente lo mismo que hizo su papá. Isaac también, teniendo miedo, ¿qué hizo teniendo miedo? Negó a su esposa, ¿sí? La negó. No sé qué pensarían ustedes, esposas que hay en este live, si su esposo dijera que usted es la hermana. Así. No sé si llegan de pronto a algún lugar, a algún pueblo, y él a todo el mundo le dice que no es su esposa, sino que es su hermana. Creo que se enojarían mucho, ¿no? Creo, ¿no? Entonces vamos a mirar aquí lo mismo que pasó con Isaac. Vamos a mirar qué características logran descubrir cuando le pasó eso mismo a Abraham. Vamos a mirar, ya saben, Génesis 12 y Génesis 20. En Génesis 12, eh, el versículo 17 dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Van a notar tanto las similitudes como las diferencias. Aquí está hablando de Egipto, ¿no? Aquí fue en Egipto. Y miren la reacción del faraón, ¿sí? Miren la reacción, así. Pero ahora vamos a mirar en el capítulo 20. Génesis capítulo 20. El versículo, vamos a leer desde el versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él: mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también
sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Y si no te permití, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Des en cuenta lo que pasó acá. ¿Aquí con quién fue? Dice eh, Abimelech, rey de Gerar, ¿cierto? Así. La primera vez con quién fue? Con Faraón. Ahora Abraham y Sara con Abimelech, rey de Gerar. Y cuando vamos al capítulo 26, dice, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo diciendo, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Entonces, aquí está hablando de Abimelech. ¿Dónde habitaban los filisteos? En Gerar, ¿cierto? En Gerar. Eso lo leímos en el versículo 6 del día de ayer. Habitaban en Gerar. Estamos viendo qué pasó con Abraham en el capítulo 20. Estando en Gerar, ¿sí? Entonces Abimelech ¿sí? Iba a tomar a Sara. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué diferencia, no sé qué diferencia notan entre lo que pasó con el faraón y lo que pasó con Abimelech? ¿Qué diferencia notan? ¿Qué ven antes y qué ven ahora? Hay una diferencia entre Abimelech y faraón. Hay una diferencia en lo que sucede en ambos casos. En el caso de Egipto, ya sabemos. En el caso de Egipto, Dios que envió a través de Moisés las plagas, ¿cierto? Las plagas. En el caso de Moisés fue las plagas. En el caso de Moisés con Egipto fueron las plagas, ¿sí? Aquí estamos viendo mucho antes de que sucediera lo de Moisés. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo con Faraón? En Génesis 12, cuando Moisés, igual, cuando la esposa de Moisés era la que estaba comprometida, la que iba a resultar como en ese problema, en ese conflicto, estaba en medio de ese conflicto. Dios les envió plagas. Dios les envió plagas. Vamos a leerlo nuevamente. No sé si se han dado cuenta la diferencia, si han notado esa característica. En el capítulo 20 es Abimelech, ¿sí? En el capítulo 26 es Abimelech. En ambos casos en Gerar. Pero cuando miramos en el capítulo 12 es con Faraón el incidente. El incidente es el mismo, es repetitivo. Para quienes hasta ahora han llegado, estamos hablando, hoy leímos Génesis 26 del versículo 7 al 11, donde sucede que Isaac hace lo mismo que el papá, hace lo mismo que hizo Abraham, que negó que su esposa fuera su esposa porque era muy hermosa, y lo hacía por temor a las personas que estaban, en ese caso, en Gerar. En el caso de Abraham, en el capítulo 20, hizo exactamente lo mismo con Abimelech también en Gerar. Y en el capítulo 12, Abraham lo hizo por primera vez, pero lo hizo en Egipto. Entonces, en Egipto, dice el versículo 14 del capítulo 12. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También le vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacos, asnos, criados, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, aquí sucedió lo mismo que iba a suceder con Moisés en Egipto, que iba a ser herido con plagas. Aquí está sucediendo con el Faraón lo mismo. Lo mismo que en Éxodo sabemos, y todo el mundo sabe en Éxodo las plagas, todo el mundo sabe lo de las plagas. Pero aquí está diciendo que hirió con plagas. Es lo mismo que pasó con Moisés, aquí está pasando. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. En el capítulo 12 sabemos todavía es Abraham. Aquí no es Abraham, es Abraham.
En el capítulo 20 ya no es Abraham, es Abraham. Pero ahora entonces vamos a ver, o sea, la diferencia entre Abimelech y Faraón es que, ¿qué hizo Faraón? Las dos veces que en la Biblia aparece que Faraón recibe plagas que Dios le envía, yo sé, más de uno estaría pensando, yo creía que a Faraón solamente una vez le había pasado lo de plagas. Le pasó con Abraham, le pasó con Moisés, lo de las plagas, ¿sí? En el caso de cuando le pasa con Moisés, es ya 400 años después de que José entra toda su familia a Egipto, ¿sí? 430 años después, más exactamente. Pero lo que está sucediendo acá es con, obviamente, con otro faraón, ¿sí? Pero también son plagas. Pero no sé si se dieron cuenta la reacción tanto de Abimelech como de Faraón, si notan la diferencia entre esos tres. Entonces, ya saben, en el capítulo 12, ¿quién era? Abimelech, cuando Sara tenía, no tenía 90 años. Incluso eso fue cuando Sara tenía 65 años. Cuando Sara tenía 65 años. En ese caso pasó con Abimelech en Gerar. Después, Sara murió. Ya vimos ella murió murió viejita, murió muy viejita. ¿Cuántos años? Ayer miramos, 137 me parece. Vamos a refrescar de qué edad murió Sara. Fue en el capítulo, no fue ayer no lo miramos. En el capítulo 23. Fue la vida de Sara 127 años. 127 años. Con Abimelech, en el capítulo 12, en Gerar, tenía 65. Sara murió de 127 años. Y el hijo que tuvo Sara se casó con Rebeca, ¿sí? Pero entonces, el hijo de Sara, ya grande y casado con Rebeca, le pasó lo mismo con Abimelech en Gerar, ¿sí? Entonces, cuando miramos la reacción de Abimelech, capítulo 20, Abimelech, capítulo 26, y cuando miramos la reacción de Faraón, fueron distintas. No sé si notaron la diferencia entre cómo reacciona Faraón, siempre es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque el sentido es espiritual. Siempre Faraón va a reaccionar igual. ¿Y por qué Abimelech, capítulo 20, Abimelech, capítulo 26, reacciona diferente? ¿Cuál es la diferencia entre Abimelech y cuál es la diferencia entre Faraón? Vamos a mirar. En el capítulo 12, miren qué hizo, miren qué acción tomó Abimelech cuando supo que era la hermana. Primero que todo, Dios le envió plagas. Dios le envió plagas a Faraón. Dice en el capítulo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, del capítulo 12, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión para tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer y a todo lo que tenía. En el caso de Abraham, en Egipto, lo que hizo Faraón fue echarlos. ¿Sí notan esta peculiaridad? No sé si habían visto esto. Yo sé que para muchos esto que estamos considerando en la Biblia nunca lo habían visto. Nunca se habían percatado. Y curiosamente veo que hay muchas personas que no les interesan. ¿Sí? Es primera vez que están viendo algo de pronto que no lo habían visto en películas, no se los habían mostrado, pero está en la Biblia. Pero hay muchas personas que como si, prefiero ver Netflix. ¿Sí? Vamos a mirar. ¿Ya vieron cuál fue la reacción de Faraón? ¿Cuál fue la reacción de Faraón? Los echó, ¿sí? ¿Dios qué hizo con Faraón? Los hirió con grandes plagas. Y Faraón los echó, simplemente los echó. Ahora, si miramos el capítulo 20, miramos qué pasó con Abimelech. En el capítulo 26, también hoy leímos qué pasó con Abimelech. Pero entonces aquí vamos a mirar en el 20, qué fue lo que pasó. ¿Qué hizo Abimelech? ¿Cuál fue la reacción de Abimelech? Dice, el versículo 9, después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí?
y sobre mi reino tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas: mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Ustedes saben, ya hemos hablado de todos los siervos que hay en la casa de Abraham. Ya aquí están dándose cuenta de dónde salió gran cantidad de los siervos de Abraham, ¿no? Aquí dice: y cuando Dios me hizo salir errante, le dije, entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, le dio un poco de cosas, ¿sí? Le dio no solo siervos, sino también le dio ganado. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Entonces, si notan la diferencia, Abimelech no lo echó. Abimelech antes le dijo: habita donde bien te parezca. Y lo hizo, lo enriqueció. Abimelech enriqueció a Abraham, le dio muchas cosas. Le dio muchas cosas, incluso siervos, siervas, así. Y tras del hecho, le dio que él escogiera dónde quería habitar, en toda la tierra escogiera dónde. Pero aquí cuando miramos en el capítulo 26, que fue el capítulo que leímos el día de hoy, los versículos 7, 8, 9, 10 y 11, Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Está repitiendo exactamente lo mismo que repitió con Abraham. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquel... bueno, no leímos, ya leímos hasta el 11, el día de hoy. Pero entonces aquí ya iba a leer el 12. Resulta que él también se enriqueció. Mañana vamos a leer del 12 en adelante. Él también se enriqueció. Se enriqueció a través de Gerar. Entonces, en ambos casos pasó lo mismo. En ambos casos, Gerar, como vio, pequé. Casi me haces pecar, así dice, contra Jehová. No sé si se acuerdan en qué otra parte de la Biblia aparece que alguien no quería pecar contra Dios al tomar una mujer que no fuera de él. No sé si se acuerdan. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué otra parte de la Biblia aparece, aparte de Abraham y de su hijo, en qué otra parte de la Biblia aparece que alguien también dijo lo mismo que dijo Abimelech? Abimelech, que dijo dos veces, Abimelech dijo, capítulo 20 y capítulo 26, por poco peco contra Jehová. ¿Sí? En ambos casos dijo exactamente lo mismo. Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu madre y hubieras traído con nosotros, sobre nosotros, el pecado. No por poco peco, sino hubieras traído sobre nosotros el pecado. José, efectivamente, José, efectivamente, José. Cuando miramos en la vida de José, vamos a mirar Génesis. Estamos cerquita. Estamos ya cerquita. Génesis, ya casi vamos a llegar allá. Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Aquí vamos a ver la misma historia, pero con José. Allá era Abimelech, aquí es José. Y miren cómo lo dice José. El versículo 6 del capítulo 39. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dense cuenta que Abimelech en el capítulo 20, Abimelech en el capítulo 26, Abimelech en el capítulo 20 con Sara iba, como él dijo, que
iba a pecar contra Jehová. Abimelech, en el capítulo 26, casi como ibas a traer este pecado, ¿sí? Y aquí José está diciendo, ¿cómo haría yo este mal? Y pecaría contra Jehová, ¿no? Dice, y pecaría contra Dios. No dice contra Jehová, sino contra Dios. Sí, todavía no dice Jehová. Y contra Dios. ¿Cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Así está diciendo acá, ¿quién? José. ¿Por qué creen ustedes que dice pecaría contra Dios y haría yo este grande mal? ¿Por qué haría yo este grande mal? ¿A qué creen que se refiere? Que se refiere esta expresión. Cuando alguien iba a tomar la mujer de otro. ¿Por qué dice pecaría yo? Porque haría este grande mal y pecaría contra Dios. O traería este pecado. Así también, como lo dijo Abimelech, traería este pecado. ¿Por qué? Primero esta parte, vamos a ver esta parte y luego vamos a ver la otra parte, que es por qué Faraón echó y por qué Abimelech enriqueció. ¿Sí? En el caso de Abraham, en el caso de Isaac, enriqueció. Pero en el caso de Faraón echó. Entonces, bueno, primero que todo, lo primero. ¿Por qué dice que traería este mal y traería este pecado? ¿Y por qué dice aquí José que pecaría contra Dios si tomara la mujer de su amo, de su señor? Entonces, sabemos en la Biblia, cuando se habla de la pareja de esposos, ¿a quién se refiere? Cuando se habla de esposos, se está refiriendo de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Entonces, por eso, cuando en la Biblia se habla de adulterar, muchas personas piensan únicamente, incluso de ahí salió la definición que las personas tienen de adulterar, que es tener relaciones sexuales con una mujer diferente a su esposa, en el caso del hombre. Y en el caso de la mujer, adulterar, tener relaciones sexuales con un hombre diferente a su esposo. Pero esa es la definición que nosotros tenemos en modo automático. Acuérdense, Dios no mira lo que mira el hombre. Nosotros, juzgando por nuestro punto de vista, de esa manera vemos adulterar. La ley no fue dada en el sentido de para que nosotros hagamos lo que está escrito en la ley. La ley fue dada para que toda boca se cierre. Ya lo hemos visto. Pero entonces, en la ley dice, no adulterarás, ¿cierto? Así dice, no matarás, el sexto, no adulterarás, el séptimo. No adulterarás, dice la palabra. ¿Por qué dice no adulterarás? ¿Qué es adulterar? Cuando el hombre que tiene su esposa está con otra. Esa es la definición humana, ¿sí? Pero entonces, ¿a qué se refiere? A la iglesia. Nosotros somos la esposa de Cristo. Nosotros somos el cuerpo y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo vino a edificar su iglesia con los pecadores, los justificó. Entonces Él nos compró a precio de sangre. Pero adulterar, ¿qué sería? Tener algo diferente, un esposo diferente a nuestro Señor Jesucristo. Si Él es la cabeza, si Él es el esposo, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Entonces, Él es el esposo, nosotros, la iglesia, somos su esposa. Si la esposa adultera, significa si nosotros tenemos por Dios a alguien diferente a Dios. ¿En qué momento el ser humano tiene como Dios a alguien diferente a Dios? Cuando la persona usa su punto de vista. Cuando usa su punto de vista, ¿qué dice la Biblia que sucede cuando hay dos señores? Dice la Biblia, ama a uno, menosprecia al otro. ¿Sí? No se puede servir a dos, porque ama a uno, menosprecia al otro. Entonces, en el sentido espiritual, a eso se refiere. Cuando una persona se sirve a sí mismo, esa persona realmente está menospreciando a Jesucristo. Por eso, el único requisito que puso nuestro Señor Jesucristo para que una persona pueda hacerse llamar cristiano, el único requisito que puso es niéguese a sí mismo. También dice, tome su cruz cada día y sígame. Pero, primer requisito, niéguese a sí mismo. El de tome su cruz no es necesario hablar mucho porque siempre les van a hablar de ese. Siempre, todo el mundo les va a hablar de tome su cruz y sígame. Pero nunca les van a hablar de niéguese a sí mismo. Bueno, ya sabemos que es adulterar humanamente.
Los fariseos, ellos también pensaban en adulterar únicamente en ese sentido, humanamente. Pero nuestro Señor Jesucristo, como la ley fue dada para que nosotros nos demos cuenta, para que nosotros hagamos como cuando en las películas alguien llega con arma y las personas que hacen levantan los brazos, me rindo, ¿sí? La ley fue dada en ese sentido. Como la gente, los fariseos son las religiones que habían en esa época. Las personas, acuérdense, cuando ven el concepto fariseo, no es cualquier tipo de persona, las personas más excelentes humanamente, las personas más excelentes humanamente, las que tenían más justicia humana, que no les alcanzó para nada. La justicia humana no sirve para nada. Dice la palabra que es un trapo de inmundicia, no sé si sabían eso. La justicia más grande de nosotros es un trapo de inmundicia para Dios. Cuando una persona pretende agradar a Dios por algo que hace, por su esfuerzo, por su dedicación, esa persona está haciendo algo abominable para Dios. Así. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le dijo a los religiosos de esa época, que son equivalentes a lo que éramos nosotros antes de recibir la salvación, todos los que están en este perfil, y lo que les digo, me sorprende, ¿no? Porque todos los que están asistiendo a este en vivo tienen una característica. Son personas que no son ajenos a la palabra de Dios. Son personas que en algún momento han asistido a muchas congregaciones. Inclusive aquí hay unos que de pronto a una sola, pero la gran mayoría ha asistido a muchas congregaciones. Por algo están en este perfil de TikTok. Pero lo que les digo, yo alcanzo a mirar los números. Yo veo cómo entran y salen, entran y salen. Lo curioso, en TikTok hay muchos perfiles. Hay perfiles cómicos, hay perfiles de bailes, hay perfiles de recetas. Y lo que más hay, ya sabemos, hay perfiles eróticos. Eso es lo que más hay. Es más, cuando ustedes miran el top 10 de los perfiles más vistos, está en competencia los chistes con el erotismo. Es lo que más hay. Pero curiosamente, siendo este perfil de TikTok un perfil que habla exclusivamente de la palabra de Dios, de la Biblia, y que las personas que entran a este en vivo, para que entren a este en vivo, son personas que ya tienen un perfil que también frecuenta perfiles cristianos. Pero a pesar de que frecuentan perfiles cristianos, veo cómo las cifras cambian, entran, salen, entran, salen. Curioso, ¿no? Imagínense ustedes que estuvieran en la iglesia y ustedes vieran que de un momento a otro se paran 5 personas y se van. Y luego llegan 10 y luego se paran 15 y se van. Y luego vienen otra vez, vienen 5 y luego se van otra vez 10. Y luego vienen 7 y luego se van 3. Imagínense eso, se vería raro, ¿no? Que se estuviera predicando y uno viera cómo entra y sale, entra y sale. Gente que supuestamente tiene relación con Dios. Gente que supuestamente tiene relación con Dios. Pero más me sorprende, no sé si ustedes se han dado cuenta, cómo los números cambian cuando llega el momento de orar. Les había dicho era necesario hablar sobre la oración. Ahora que estamos hablando de qué es adulterar, nuestro Señor Jesucristo aclaró la definición. Dijo, cualquiera que mira para codiciar ya adulteró. Por eso nadie puede servir a dos señores, porque o ama a uno y menosprecia al otro. Entonces, cuando una persona realmente se sirve a sí mismo, esa persona está aborreciendo a Dios. No puede tener en cuenta a Dios si sí mismo es lo más importante para esa persona. Por naturaleza, todo ser humano nace amando a alguien con todo su corazón. Ama a alguien por encima de todas las cosas y no es a Dios. Sí, con los labios la gente dice, sí, yo desde niño he amado a Dios con todo mi corazón. No, la verdad, el ser humano lo que más ama es a sí mismo. Es a sí mismo. Por eso cuando estamos explicando el Evangelio, lo más difícil para una persona es soltar su sí mismo, su amor propio. Por eso ustedes pueden ver los comentarios de personas religiosas que desde diferentes ópticas, desde diferentes religiones, niegan la gracia y abrazan las obras y dicen, no puede ser que nosotros seamos salvos solo creyendo. Últimamente por los videos que se han subido es lo que más han dicho. No puede ser que nosotros seamos salvos únicamente por creer. Algo tenemos que hacer. Están igual que los fariseos. Y los fariseos eran excelentes personas, no estoy menospreciando. Los fariseos ya hemos analizado, comparando nuestras religiones actuales con las religiones que tenían de los fariseos, ellos hacían cualquier cantidad de obras y Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere superior a la de ellos, no entraréis al reino de los cielos. O sea, ellos con todas sus justicias humanas levantándose temprano a leer la Biblia, orando, enseñando todo el tiempo, o sea, toda su vida era para las escrituras. Ellos toda su vida estaban dedicados a las escrituras y nuestro Señor Jesucristo dijo, la justicia de ellos no sirve.
para ir al cielo no sirve. Ninguno de ellos puede ir al cielo. Pero con todo eso nuestro Señor Jesucristo, siendo crucificado por ellos, ¿qué dijo? No les tomes en cuenta este pecado. El ser humano como un animalito, peor que una bestia, dice la palabra. Sin Dios es peor que una bestia. Bueno, creo que ya no alcanzamos a extendernos más, a explicar más, pero sí tengo que hablar de la oración antes de finalizar. Cuando uno ora, es el momento, dice la palabra, donde hay dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dice la palabra, si dos se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, yo lo haré. Dios nos ha dado un poder inmenso. Cuando vamos a orar por las almas nuevas, es importante que no oren después, no piensen que van a orar después, muy probablemente ni lo vayan a hacer. En el momento de orar, oren junto con la persona que está dirigiendo la oración, oren, porque ese es el momento, como dice la palabra, si dos se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieran en la tierra. No sé si se dan cuenta que en la oración yo incluyo esto, estamos orando con un mismo corazón, con los hermanos justos que ya están en este perfil. Porque si realmente, aunque sea uno de los justos, de los que han recibido la salvación, en el momento de orar también está orando, Dios puede trabajar de una manera impresionante a través de esa oración que le estamos pidiendo. Le estamos pidiendo por el alma a las personas que se han conectado. Entonces, por eso es importante, no menosprecien la oración. Rápidamente les tengo que contar algo que yo he visto. Yo recibí la salvación en el 2010. Conocí la iglesia en el 2009. Conocí las que se hacían llamar iglesias desde 1990 y pico, pero no eran iglesias. Cuando recibí la salvación me di cuenta que no eran iglesias. Y habiendo recibido la salvación, he conocido vez tras vez personas que en el momento de la oración, cuando se dice, vamos a orar, las personas hacen esto, agachan la cabeza. Y apenas empieza la oración, muchos hacen esto, abren los ojos y no oran. Y empiezan a cerrar la Biblia. Si tienen Biblia cremallera, empiezan a cerrar las cremalleras y empiezan a listar el bolso. Parece que cuando se dijera vamos a orar, parece que se estuviera diciendo vamos a empezar a guardar las cosas porque en unos 2 minutos nos vamos. Cuando se dice vamos a orar, en ese momento no debería hacer nada, no debería pensar en absolutamente nada que en comunicarse con Dios. Es el momento más importante, solo es algo de 1 minuto. Pero en el momento que vayamos a orar, les pido que de verdad oren. Sobre todo hablo con los justos. Entiendo que alguien que no haya recibido la salvación, en ese momento no esté orando, esté haciendo otra cosa. De lo contrario, vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra. Estos secretos que están escondidos y que difícilmente las personas han podido descubrirlos, a pesar de que los han leído, pero la mayoría de las personas lo que tiene de Dios es lo que les ha enseñado las películas. Pero nosotros que estamos escudriñando tu palabra y el corazón que le ha dado a las personas que asisten, porque ya son aproximadamente 70, lamentablemente muchas personas la fe en su corazón la tienen realmente dividida entre escuchar la palabra y escuchar las cosas del mundo. Tal vez ya va a empezar un partido de fútbol, tal vez algo de pronto que se puso en la estufa mientras a la vez estaba estudiando la palabra. Permite, Señor, que con un corazón, con un mismo corazón, junto con los hermanos que en este momento están orando conmigo, te pidamos por las almas de las personas que tienen una fe débil, que realmente no tienen fe, que realmente aún no han recibido la salvación, para que todos los que entren a este perfil de TikTok puedan recibir la salvación. Permite, Señor, que también te aprecien, te valoren y no dejen pasar la oportunidad, el minuto o los 2 minutos en los cuales con un mismo corazón estamos pidiéndote a ti. Hemos orado y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.